Encontré el chat grupal secreto de mi esposa, Operación Divorciar a Bob, con sus hermanas. Pero, yo la sorprendí primero. Ahora, es mi turno de ver cómo su mundo se desmorona. El aviso de desalojo todavía estaba pegado a mi puerta. Cuando encontré la carta del abogado encajada debajo. Es curioso cómo funciona la vida. Un trozo de papel amenazaba con dejarme en la calle, mientras que otro prometía cambiarlo todo. Soy Max Arlan, tengo 32 años, y hasta hace 3 meses, creía que tenía toda mi vida resuelta. Un matrimonio con Julia, el tipo de mujer que ponía celosos a otros hombres. Con tan solo entrar a una habitación. Una casa en los suburbios, con un garaje para 2 autos. Incluso, un Golden Retriever llamado Murphy, que de hecho venía cuando lo llamaba. Entonces, un martes, llegué temprano a casa de mi trabajo en la construcción. Y encontré a mi esposa gritando el nombre de mi mejor amigo, Eric, en nuestro dormitorio. No fue exactamente la bienvenida que había planeado. Los papeles del divorcio llegaron 2 semanas después. Julia se quedó con la casa, con la mitad de mis ahorros, y de alguna manera convenció al juez de que Murphy estaría mejor en un entorno estable. Eric se quedó con mi esposa. Yo me quedé con un apartamento estudio. Que huele al hábito de fumar empedernido del inquilino anterior, y con un asiento en primera fila. Para ver cómo toda mi vida era redistribuida entre las personas que me habían apuñalado por la espalda. Pero esta carta era diferente. Estimado señor Arlan, decía en una letra legal y formal. Por la presente. Se le notifica que usted es el único beneficiario del patrimonio de Víctor Arlan. Fallecido. Por favor, comuníquese con nuestras oficinas a la mayor brevedad posible. Para discutir la herencia. Víctor Arlan. El nombre me sonaba lejano, como un eco de la infancia. El hermano de mi padre, quizás la oveja negra de la familia. Que desapareció cuando yo todavía estaba en la escuela primaria. Recordé los susurros en las reuniones familiares. Los adultos, cambiando de tema, cuando nosotros, los niños. Sentíamos demasiada curiosidad por el tío Víctor. El despacho de abogados estaba en el centro de la ciudad. Ocupando 3 pisos de una torre de cristal. Lo que hizo que mis botas de trabajo se sintieran fuera de lugar en el suelo de mármol del vestíbulo. La recepcionista, una mujer de unos 50 años, con el cabello gris perfectamente peinado. Me miró de arriba a abajo, antes de dejarme pasar a ver al señor Patterson, el abogado del patrimonio. Patterson era exactamente lo que uno esperaría de un abogado que maneja herencias misteriosas. Delgado, de mirada penetrante, y con el tipo de traje caro. Que costaba más de lo que yo ganaba en 2 meses. Me hizo un gesto para que me sentara en una silla de cuero. Que probablemente costaba más que mi alquiler. Señor Arlan, comenzó, deslizando una gruesa carpeta sobre su escritorio de caoba. Seré directo. Su tío Víctor le dejó todo su patrimonio. Tan solo los activos líquidos. Suman $127 millones. Me eché a reír. De hecho, me reía a carcajadas en esa elegante oficina. Con sus pinturas al óleo y pisapapeles de cristal. Se ha equivocado de persona. Soy un trabajador de la construcción de Queens. Conduzco una camioneta de hace 10 años. Y ceno cereales. Patterson ni siquiera esbozó una sonrisa. Víctor Arlan era el hermano mayor de su padre. Hizo su fortuna en el desarrollo inmobiliario y en inversiones privadas. Nunca se casó. No tuvo hijos propios, y aparentemente, vigilaba muy de cerca a los miembros de su familia. Sacó un sobre cerrado, con mi nombre escrito en él, con una letra cuidadosa. Dejó esto para usted personalmente. Me temblaba la mano mientras lo abría. En el interior, había una sola hoja de papel de carta caro, junto con una pequeña llave. Max, comenzaba la carta, he estado observando tu vida a la distancia. Y sé lo que pasó con Julia y Eric. Sé lo del divorcio, lo de la casa, lo sé todo. Lo que no sabes
Es que Eric Cross es mi hijo biológico. Las palabras me golpearon, como un mazo en el pecho. Eric era el hijo de Víctor, mi primo. Lo di en adopción cuando nació, continuaba la carta. El mayor error de mi vida. Intenté reconectar con él hace 5 años, le dije quién era. Y le ofrecí todo. Se rió en mi cara. Dijo que no necesitaba nada de un viejo al que nunca había conocido. Y dijo que tenía sus propios planes para hacerse rico, y que estos involucraban a tu esposa. La habitación empezó a dar vueltas. Eric lo sabía. Él sabía que era mi primo, cuando empezó a acostarse con Julia. Esto no era solo una traición. Esta era la destrucción calculada y deliberada de mi vida, por parte de mi propia familia. La llave abre una unidad de almacenamiento en el centro. La dirección está en el reverso de esta carta. Adentro, encontrarás todo lo que necesitas saber sobre los verdaderos negocios de Eric. Y la participación de Julia. Considera esto como mi disculpa. Por el hijo que no supe criar adecuadamente, y como tu oportunidad, para arreglar las cosas. Patterson se aclaró la garganta. Hay condiciones para la herencia. Nada ilegal, ¿me entiende? Pero Víctor fue muy específico. Acerca de ciertos requisitos. Que deben cumplirse antes de que los fondos sean liberados en su totalidad. ¿Qué tipo de requisitos? Los detalles completos están en la unidad de almacenamiento. Pero puedo decirle esto. Víctor creía firmemente en la justicia. Pasó los últimos 2 años de su vida documentando cada mentira. Cada plan, cada traición. Que lo llevó a su situación actual. Él quiere que usted use esa información. Salí de esa oficina aturdido. La llave me quemaba en el bolsillo. 127 millones de dólares. Era más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Pero eso no era lo que hacía que me temblaran las manos, mientras conducía por la ciudad. Hacia las instalaciones de almacenamiento. Era saber que Eric, mi mejor amigo desde la escuela secundaria, mi padrino de bodas. El chico al que le había confiado mi vida, había sabido que éramos familia. Durante todo el tiempo que estuvo planeando destruirme. La unidad de almacenamiento era más grande que mi apartamento. Había archivadores alineados en las paredes, y un gran escritorio en el centro. Con una computadora y varios monitores. Víctor había sido exhaustivo, registros financieros, fotografías. Conversaciones telefónicas grabadas, e impresiones de correos electrónicos. Era como el sueño húmedo de un investigador privado. Pasé 4 horas revisándolo todo, y para cuando terminé, entendí exactamente. ¿Qué clase de hombre era mi primo en realidad? Eric Cross no era solo un amigo infiel. Era un estafador, un fraude, y aparentemente, había estado usando a Julia. Para tener acceso a información sobre los próximos contratos de mi empresa de construcción. El plan era elegante, por su simplicidad. Eric seduciría a mi esposa, haría que ella solicitara el divorcio. Y se quedaría con la mitad de mis bienes. Luego, usaría las conexiones de ella, en la oficina de planificación de la ciudad donde trabajaba. Para que le proporcionara información privilegiada, sobre los próximos proyectos de desarrollo. Probablemente, Julia pensó que solo estaba consiguiendo un esposo más rico. No tenía idea, de que estaba siendo utilizada, como espía corporativa. Pero Víctor lo había documentado todo, transferencias bancarias, conversaciones grabadas, e incluso fotografías de Eric reuniéndose con competidores, y entregando documentos confidenciales. Que solo podían provenir de la oficina de Julia. La última carpeta en el escritorio, estaba etiquetada como el plan. En su interior, había una estrategia detallada para exponerlo todo, destruir sus reputaciones. Y asegurarse de que perdieran todo lo que me habían robado. Era un plan exhaustivo, legal, y absolutamente devastador. Al final del archivo, había una nota escrita a mano. Max. Te quitaron todo porque pensaron que eras impotente. Muéstrales cómo se ve realmente el poder.
Hazme sentir orgulloso. Tío Víctor. Me recosté en la silla del escritorio. Rodeado por la evidencia de la traición más elaborada que pudiera haber imaginado. Y por primera vez en 3 meses, sonreí. Julia y Eric pensaban que habían ganado. Pensaban que habían destruido al patético trabajador de la construcción. Y que se habían marchado con todo lo que importaba. No tenían ni idea de que el juego apenas comenzaba. Lo primero que hice fue mudarme de ese apartamento estudio, infestado de cucarachas. La herencia de Víctor venía con un penthouse en el centro de la ciudad. Aparentemente, él era el dueño de todo el edificio, piso 42. Ventanales del suelo al techo con vistas a la ciudad, y una cocina más grande que mi antigua casa. El contraste no pasó desapercibido para mí. Hace 3 meses, comía fideos ramen, y me preguntaba cómo pagaría el alquiler. Ahora, vivía como un rey, pero todavía no estaba listo para revelar mis nuevas circunstancias. El plan de Víctor requería paciencia, una sincronización cuidadosa, y lo más importante. El factor sorpresa. Julia y Eric necesitaban creer que yo seguía siendo el hombre roto y derrotado. Que habían dejado atrás. Por lo tanto, seguí conduciendo mi vieja camioneta, y usando mi ropa de trabajo, pero ahora tenía recursos que ellos ni siquiera podían imaginar. Lo primero que hice fue contratar a un investigador privado. No a un detective de divorcios barato, sino a una exagente del FBI llamada Sarah Chen, que se especializaba en delitos financieros. Si la documentación de Víctor era precisa, y no tenía motivos para dudarlo. Eric y Julia estaban a punto de enfrentar cargos federales. Por tráfico de información privilegiada y espionaje corporativo. Este es un trabajo impresionante, dijo Sarah, revisando los archivos de Víctor. En mi nueva oficina del penthouse. Tu tío era metódico. Mira esto. Tiene a Eric grabado. Discutiendo contratos específicos de la ciudad. 3 días antes de que se anunciaran públicamente. Y aquí está Julia. Accediendo a archivos confidenciales en la computadora de su trabajo. A las 11 de la noche de un domingo. ¿Cuánto tiempo falta para que podamos proceder con esto? Eso depende del tipo de justicia que estés buscando. Podríamos entregarle esto al FBI mañana. Y ambos serían arrestados en una semana. Pero, si quieres destruirlos de la misma manera que te destruyeron a ti, golpeando su reputación, sus finanzas y su posición social, entonces, eso requiere un enfoque mucho más sutil. Lo pensé un momento. La prisión sería satisfactoria, pero también, terminaría demasiado rápido. Cumplirían su condena y saldrían, tal vez, incluso escribirían libros sobre sus experiencias. El plan de Víctor era mucho más completo. Él quería que lo perdieran todo lentamente, y de forma pública. De la misma manera en que habían desmantelado mi vida, pieza por pieza. ¿Qué tenías en mente? Sarah sonrió. No era una expresión agradable. Tu exesposa trabaja en la oficina de planificación de la ciudad. ¿Verdad? Es un puesto muy público. Con mucha visibilidad en la comunidad. Eric dirige ese taller de reparación de automóviles. El cual depende de su reputación de hacer negocios honestos. ¿Qué pasaría si esa reputación comenzara a desmoronarse? Durante las 2 semanas siguientes, aprendí más sobre la guerra psicológica. De lo que jamás hubiera querido saber. La clave, según Sarah, era hacer que se destruyeran a sí mismos. Plantar las semillas correctas de duda, aplicar presión en los lugares adecuados, y la gente se volvería en contra de los demás, mucho más rápido de lo que podrías creer. Empezamos poco a poco, con consejos anónimos a los clientes de Eric. Sobre las irregularidades en sus prácticas de facturación. Nada lo suficientemente específico como para que nos pudieran rastrear, solo lo necesario. Para que la gente empezara a hacer preguntas. Unas cuantas llamadas telefónicas a los compañeros de trabajo de Julia, mencionando preocupaciones sobre su acceso nocturno a la computadora.
Una vez más, nada que pudiera ser procesable, solo lo suficiente, para plantar semillas de sospecha. La belleza de la documentación de Víctor era que no necesitábamos inventar nada. Cada aviso anónimo estaba respaldado por pruebas sólidas. Simplemente, estábamos ayudando a la gente a descubrir la verdad. También, empecé a seguirlos, para conocer sus rutinas. Julia se había mudado a la casa de Eric, mi antigua casa técnicamente. Ya que se la había quedado en el divorcio. Habían redecorado, por supuesto. Muebles nuevos, pintura nueva, e incluso un buzón nuevo. Intentando borrar cada rastro de la vida que ella había compartido conmigo. Eric había expandido su taller de automóviles, usando un dinero que ahora yo sabía. Que provenía de vender información sobre las licitaciones de mi empresa de construcción. A nuestros competidores. Había comprado equipos nuevos, contratado mecánicos adicionales, e incluso había empezado a anunciarse en la radio local. Un éxito construido, sobre la traición al hombre que más había confiado en él. Verlos juntos fue muy educativo. No eran felices. Montaban un buen espectáculo en público, tomándose de la mano en los restaurantes. Y publicando lindas fotos de pareja en las redes sociales. Pero, yo podía ver las grietas. Julia era una mujer de alto mantenimiento, en formas para las que Eric no estaba preparado. Ella se había acostumbrado a un cierto estilo de vida durante nuestro matrimonio. Y el taller de automóviles de Eric, dejando a un lado los ingresos legítimos. No podía soportar sus hábitos de compras. Y lo que es más importante, estaban paranoicos. Tal vez era culpa, o tal vez, eran más inteligentes de lo que yo pensaba, pero constantemente miraban por encima del hombro. Julia había cambiado sus contraseñas de la computadora en el trabajo. Eric había instalado un sistema de seguridad en el taller. Estaban actuando como personas que sabían que tenían enemigos. Y tenían razón. La primera grieta importante en su relación apareció a las 3 semanas de mi vigilancia. Yo estaba sentado en mi camioneta, frente al taller de Eric, cuando vi a Julia salir furiosa. Gritándole a él en el estacionamiento. No podía escuchar las palabras, pero el lenguaje corporal era claro. Eran problemas de dinero. Fue entonces cuando supe que era el momento de intensificar las cosas. Sara había preparado lo que ella llamaba la fase 2 del plan de Víctor. Si la fase 1 consistía en plantar semillas de duda, la fase 2 consistía en aplicar presión directa. Teníamos evidencia del fraude de Eric, que se remontaba a 2 años atrás. Teníamos documentación del acceso no autorizado de Julia a documentos confidenciales de planificación de la ciudad. Además, teníamos conversaciones grabadas, donde planeaban usar información privilegiada para su beneficio personal. Pero en lugar de entregarla a las autoridades, íbamos a usarla como palanca. La belleza del chantaje, y sí, yo entendía que de eso se trataba esto. Es que obliga a las personas a tomar decisiones cada vez más desesperadas. Si presionas a alguien con la fuerza suficiente, eventualmente reaccionará. De formas que terminarán destruyéndolo. Pasé esa noche en la antigua oficina de Víctor, leyendo sus diarios personales. Mi tío había sido un hombre paciente, pero también había sido implacable cuando era necesario. Una entrada, fechada apenas 6 meses antes de su muerte, exponía su filosofía de forma muy clara. Max aún no lo sabe. Pero está a punto de aprender la lección más importante de su vida. El mundo se divide en 2 tipos de personas. Los que toman lo que quieren. Y los que dejan que se lo quiten. Eric y Julia son de los que toman. Vieron algo que querían. Y lo tomaron, dejando a un lado las consecuencias. Max ha sido un dador toda su vida. Siendo confiado y generoso. Hasta llegar al exceso. Pero todo hombre tiene un punto de quiebre. Cuando Max alcance el suyo. Quiero que tenga las herramientas que necesita, para recuperar todo lo que le robaron, y aún más. Cerré el diario,
y miré las luces de la ciudad que brillaban abajo. Mañana, Julia y Eric iban a aprender que el hombre roto y derrotado al que habían traicionado se había ido para siempre. En su lugar, se encontraba alguien con recursos ilimitados, con un conocimiento detallado de sus crímenes, y con absolutamente nada más que perder. La guerra estaba a punto de comenzar en serio. Decidí empezar con Eric. Los hombres como él, engreídos, agresivos, y acostumbrados a intimidar a los demás, reaccionan de manera predecible, cuando su mundo comienza a desmoronarse. Si los presionas lo suficiente, arremeten de inmediato, por lo general, de formas que solo empeoran las cosas para ellos mismos. El taller de automóviles estaba muy ocupado, cuando entré el martes por la mañana. Todavía vestía mi ropa de construcción, y conducía mi vieja y destartalada camioneta. Para cualquiera que estuviera mirando, yo era simplemente Max Harlan, el patético exesposo, que no podía permitirse el lujo de llevar a reparar su vehículo a un lugar mejor. Eric estaba en la zona trasera, trabajando bajo el capó de un BMW. Se veía bien, mucho mejor de lo que tenía derecho a verse. Ropa nueva, un reloj caro. Poseía ese tipo de pavoneo seguro de sí mismo, que surge de pensar que te has salido con la tuya. Vaya, vaya, dijo, enderezándose al verme. Mira lo que trajo el gato. Max Harlan, en carne y hueso. Hola, Eric. La camioneta ha estado haciendo algo de ruido. Pensé que tal vez podrías echarle un vistazo. Se limpió las manos con un trapo del taller, sonriendo como si esta fuera la mejor parte de su día. Claro que sí, amigo. Siempre estoy feliz de poder ayudar a un viejo amigo. Incluso si ese viejo amigo no puede pagar sus cuentas. La crueldad casual en su voz era exactamente lo que me esperaba. Eric siempre había sido un bravucón, pero el éxito lo había empeorado. Ahora pensaba que era intocable. En realidad, dije, sacando un sobremanila de mi chaqueta. Quería hablar contigo sobre las cuentas. Específicamente, de unas cuentas que has estado pagando. Con un dinero que no te pertenece. Su sonrisa vaciló. ¿Qué se supone que significa eso? Abrí el sobre y saqué una fotografía. Era Eric, reuniéndose con Tony Marchetti. El dueño de Marchetti Construcción, mi mayor competidor. La foto mostraba a Eric entregándole a Tony una carpeta con documentos. La marca de tiempo indicaba que había sido tomada 3 días antes de que Marchetti nos ganara la licitación del proyecto Morrison. Por exactamente $2.000 menos. Es una foto interesante, ¿no crees? Ese eres tú. Vendiendo información confidencial sobre las licitaciones de mi empresa a mis competidores. Una información que solo podrías haber obtenido gracias al acceso que tiene Julia a los documentos de planificación de la ciudad. El rostro de Eric se puso blanco, y luego rojo. Hijo de PTA. Me has estado siguiendo. Te he estado investigando. Existe una diferencia. Saqué otra fotografía. Esta vez, mostraba a Eric depositando un cheque en el banco. El mismo día en que se había reunido con Marchetti. $5.000. Fue exactamente lo que Tony te pagó por esa información. No puedes probar nada. En realidad, ¿sí puedo? Saqué un tercer documento. Era un registro bancario que mostraba el depósito. Y donde Marchetti Construcción figuraba como la fuente de origen. Tony no es muy bueno cubriendo sus huellas. Y tú, tampoco lo eres. Eric se acercó, tratando de usar su tamaño para intimidarme. Éramos casi de la misma altura, pero él siempre había sido más ancho de hombros. En la escuela secundaria. Eso había sido suficiente para hacerme retroceder ante los enfrentamientos. Pero, ya no estaba en la escuela secundaria, y tampoco era el mismo hombre que le había confiado su propia vida. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó. Quiero que entiendas algo. Eric.
Piensas que me destruiste. Crees que te llevaste todo lo que importaba. Y que me dejaste sin nada. Pero cometiste un error muy crucial. Ah, sí. ¿Cuál es ese error? Asumiste que yo, me quedaría destruido. Volví a guardar las fotografías en el sobre, y me lo puse debajo del brazo. Esto es lo que va a pasar. Vas a terminar las cosas con Julia hoy mismo. Le vas a decir que todo fue un gran error. Que en realidad nunca la amaste, y que solo la estabas usando, para vengarte de mí. Luego. Vas a cerrar este taller, liquidarás todos tus bienes, y desaparecerás. Eric se echó a reír, pero sonó muy forzado. O si no, ¿qué? O si no, entregaré toda esta evidencia al FBI, al IRS. Y a la Junta Estatal de Licencias. El espionaje corporativo es un delito federal. Eric. Y también lo es la evasión de impuestos, de la cual apuesto que eres culpable, ya que probablemente no declaraste esos $5.000 de Tony como ingresos. Perderás el taller, la casa, y es muy probable que pases los próximos 5 a 10 años, en una prisión federal. Estás mintiendo. Saqué mi teléfono, y le mostré la pantalla. Sarah Chen. Ex-investigadora de delitos financieros del FBI. La tengo en la marcación rápida. ¿Quieres que haga la llamada ahora mismo? Por primera vez desde que lo conocía, Eric parecía genuinamente asustado. El pavoneo arrogante había desaparecido, siendo reemplazado por el cálculo desesperado de un hombre que intenta averiguar cómo salvarse. Bastardo, susurró. ¿De verdad crees que puedes amenazarme? No te estoy amenazando, Eric. Te estoy dando a elegir. Toma la salida fácil. O deja que te destruya, de la misma manera que tú me destruiste a mí. Lentamente. Públicamente y por completo. Entonces, intentó golpearme, con un salvaje gancho de derecha dirigido a mi mandíbula. Pero yo, ya lo esperaba. Eric siempre había sido predecible cuando estaba enojado, y yo había pasado 3 meses enteros pensando en este preciso momento. Me agaché bajo su golpe, y hundí mi puño en su plexo solar, doblando su cuerpo en 2. Mientras jadeaba en busca de aire, lo agarré por la camisa. Y lo golpeé fuertemente contra el banco de trabajo. Eso es por acostarte con mi esposa, dije en voz baja. Para que los otros mecánicos no pudieran escuchar. Y esto, es por pensar que yo era demasiado débil, como para defenderme. Lo golpeé de nuevo. Fue un gancho corto, que hizo que su cabeza echara hacia atrás, partiéndole el labio. Unas vetas rojas le corrían por la barbilla, mientras él me miraba en estado de shock. Tienes 24 horas, le dije, mientras me arreglaba la chaqueta. Termina con Julia, o yo acabaré contigo. Salí del taller sin mirar atrás, dejando a Eric herido. Y totalmente humillado frente a sus empleados. El viejo Max se habría sentido culpable, por haber usado la violencia. El viejo Max se habría preocupado por las consecuencias, y por lo que la gente pudiera pensar. Pero el viejo Max, estaba muerto. La herencia de Víctor, había dado a luz a alguien mucho más duro. A alguien, que entendía que a veces, tienes que lastimar a la gente, para que te escuchen de verdad. Mi teléfono sonó mientras me alejaba en el auto. Era Sarah Chen. ¿Cómo te fue?, preguntó. Exactamente como lo predijiste. Él está asustado, está enojado, y probablemente esté a punto de tomar una decisión muy estúpida. Bien. La fase 3 está lista cuando tú lo estés. ¿De qué trata la fase 3? Haremos que Julia elija, entre salvarse a sí misma, o salvarlo a él. Mi experiencia me dice que ella se elegirá a sí misma cada vez. Sonreí mientras colgaba el teléfono. Eric siempre me había subestimado, y me trataba, como al eslabón débil de nuestra amistad. Julia, me había visto como alguien seguro, alguien confiable, y aburrido.
Alguien a quien debía descartar, en cuanto se presentara una opción que fuera más emocionante. Ambos estaban a punto de aprender lo peligroso que era subestimar a un hombre al que no le queda nada que perder, pero que tiene recursos ilimitados para la venganza. La verdadera guerra recién empezaba. Eric aguantó 18 horas antes de derrumbarse. Yo estaba en la oficina de mi penthouse a la noche siguiente, revisando los planes de Sara para la fase 3, cuando mi teléfono sonó. Era el número de Julia. Max. Su voz era temblorosa e incierta. Tenemos que hablar. Hola, Julia. ¿Cómo te trata la vida matrimonial? No seas un idiota. Eric me contó sobre tu pequeña visita al taller y sobre tus amenazas. ¿Amenazas? Prefiero pensar en ellas como promesas. Hubo una larga pausa. ¿Qué es lo que quieres? Quiero verte. A los dos. Esta misma noche. Hay una cafetería en la quinta calle, que se llama Brennan's. Encuéntrenme allí, en una hora. Max, si crees que puedes intimidarnos. Una hora, Julia. No lleguen tarde. Colgué antes de que ella pudiera siquiera responder. Sara había elegido Brennan's específicamente. Era lo bastante público, como para que se sintieran seguros, pero tenía cabinas apartadas, donde podíamos hablar en privado. Y lo que es más importante, ella ya había colocado equipos de grabación por toda la cafetería. Todo lo que se dijera esta noche iba a quedar documentado. Llegaron juntos, pero su lenguaje corporal contaba toda la historia. Julia entró primero. Sus tacones de diseñador resonaban en el suelo de madera, y su postura era rígida, mostrando una ira que apenas podía controlar. Eric la seguía un paso por detrás. Una venda le cubría el labio partido, y sus ojos escaneaban constantemente la habitación, como si esperara una emboscada. Parecían exactamente lo que eran, unos criminales, que sabían que habían sido atrapados. Yo ya estaba sentado en un cubículo de la esquina. Llevaba un traje, que costaba mucho más de lo que Eric ganaba en un mes entero. Había sido una elección muy calculada. Ellos esperaban ver al Max roto y derrotado, vestido con su ropa de construcción. En cambio, se encontraron con alguien que parecía pertenecer a las salas de juntas y a los clubes de campo. Te ves diferente, dijo Julia, deslizándose en el asiento frente a mí. Su voz era cuidadosamente neutral, pero yo podía ver la confusión reflejada en sus ojos. Este no era el hombre del que ella se había divorciado. El dinero tiene una manera particular de lograr cambiar a las personas, respondí. Tú deberías saber eso mejor que nadie. Eric permaneció de pie, tratando de asomar su gran cuerpo sobre la mesa. Vamos a dejarnos de tonterías, Max. ¿De qué se trata todo esto en realidad? Siéntate, Eric. Estás montando una escena. Él echó un vistazo por la cafetería, notó que los demás clientes nos miraban, y de mala gana tomó asiento junto a Julia. El labio partido lo hacía parecer un simple matón común y corriente, lo cual no estaba tan lejos de la verdad. Voy a hacer esto de forma sencilla, comencé, sacando una tableta y colocándola sobre la mesa. Hace 3 meses, ustedes destruyeron mi vida. Te llevaste a mi esposa, te quedaste con mi casa. Arruinaste mis perspectivas de negocios, e incluso, te llevaste a mi perro. No me dejaron nada, excepto puras deudas y una total humillación. Eso no es, empezó a decir Julia. Aún no he terminado. El tono de acero en mi voz la hizo encogerse. Lo que no sabían es que tu novio, que está aquí presente, es mi primo. El padre biológico de Eric. Era Víctor Arlan. Él falleció hace 6 semanas. Y me dejó toda su fortuna a mí. 127 millones de dólares, para ser exacto. El color se desvaneció de ambos rostros por igual. Eric se quedó con la boca abierta.
Las manos de Julia, que estaban perfectamente cuidadas, comenzaron a temblar. Pero el tío Víctor me dejó algo más que solo dinero, continué. Mientras tocaba la pantalla de la tableta. Me dejó información. Sobre los verdaderos tratos comerciales de Eric. Me dejó pruebas del acceso no autorizado de Julia a documentos confidenciales de la ciudad. Y también, evidencias sobre la conspiración para defraudar a mi empresa de construcción, mediante el uso de información privilegiada. Giré la tableta, para que ambos pudieran ver la pantalla. Eran registros bancarios, fotografías, y conversaciones grabadas. Solo una pequeña fracción de la evidencia de Víctor, pero era más que suficiente. Para dejar muy claro mi punto. Esto es imposible, susurró Julia. ¿Cómo podía él saberlo? Víctor pasó 2 años enteros documentando sus crímenes. Sabía que Eric te estaba usando para obtener información privilegiada sobre los contratos de la ciudad. Sabía que accedías a documentos de planificación confidenciales y que los compartías con Eric. También sabía que Eric vendía esa información a mis competidores. Eric recuperó la voz. No puedes probar nada de esto. En realidad, sí puedo probarlo todo. La verdadera pregunta es: ¿qué voy a hacer yo con esas pruebas? Me recosté en la silla, disfrutando plenamente del miedo que se veía en sus ojos. Podría entregárselas al FBI mañana mismo. Espionaje corporativo. Tráfico de información privilegiada. Conspiración para cometer fraude. Ambos estarían enfrentando cargos federales, lo que significaría probablemente de 5 a 10 años de prisión para cada uno. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó Julia. Su voz era apenas un susurro. Quiero que entiendan lo que se siente perderlo todo, de la misma manera que ustedes me lo hicieron entender a mí. Toqué la tableta una vez más, abriendo una nueva pantalla. Mostraba los registros financieros del taller de Eric, la cuenta de ahorros de Julia y los pagos de su hipoteca. Esto es lo que va a pasar. Eric, vas a confesarles a tus clientes que les has estado cobrando de más, tanto por las piezas como por la mano de obra. Vas a reembolsarles cada centavo del dinero que les robaste, lo cual debería llevar el taller a la bancarrota, en el plazo de 1 mes. Eso es una locura. Julia, tú vas a renunciar a la oficina de planificación de la ciudad. Vas a admitir que has estado accediendo a documentos confidenciales de manera inapropiada, y vas a declarar que ya no se te puede confiar información sensible. Yo nunca. O si no, continué, alzando ligeramente la voz. Le entregaré todas estas pruebas a las autoridades, a los medios de comunicación y a sus respectivos empleadores, todo esto de forma simultánea. La elección es completamente suya. Eric golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar las tazas de café. Hijo de PTA. ¿Te crees que puedes, simplemente, volver a entrar en nuestras vidas como si nada? ¿Y destruir todo lo que hemos construido? Todo lo que han construido, me fue robado a mí, respondí con calma. Yo, solo lo estoy recuperando. Julia ahora estaba llorando, y el rímel le corría por las mejillas. Max. Por favor. Podemos llegar a un acuerdo. Podemos pagarte lo que te debemos. Podemos arreglar esto. ¿Arreglar esto? Me eché a reír, y el sonido fue lo bastante áspero como para hacer que otros clientes miraran en nuestra dirección. ¿De verdad quieren arreglarlo? Ustedes destruyeron mi matrimonio, destrozaron mi negocio y arruinaron mi reputación. Tomaron todo lo que me importaba, y lo tiraron por ahí como si fuera basura. ¿Y ahora, me dices que quieren llegar a un acuerdo? Nunca quisimos que llegara tan lejos, sollozó ella. Simplemente ocurrió. Nos enamoramos. Y también, te enamoraste del dinero que Eric estaba ganando al traicionarme.
Así que... No finjas que esto fue una especie de gran romance. Eres una cazafortunas, Julia. Y Eric es solo un estafador. Se merecen el uno al otro. Eric empezó a levantarse de nuevo. Tenía el rostro enrojecido de rabia. No me voy a quedar sentado aquí, escuchando todo esto. Sí, lo harás. Saqué mi teléfono, y les mostré la pantalla. Basta presionar un botón, y esta evidencia irá directamente al FBI, al IRS, al fiscal general del estado, y a todos los principales medios de noticias de la ciudad. Ustedes eligen. Las ganas de pelear se le esfumaron, como el aire de un neumático pinchado. Se dejó caer en su asiento, y de pronto, parecía mucho mayor de sus 32 años. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Julia. 72 horas. Eric le confiesa todo a sus clientes. Y comienza a hacer los reembolsos. Julia, tú presentas tu carta de renuncia. Y ambos emiten disculpas públicas por sus acciones. Y si hacemos todo esto, tú destruirás las pruebas. Sonreí, pero no era una expresión nada agradable. Yo no dije eso. Dije que no se la entregaría a las autoridades de inmediato. Pero esta evidencia existirá para siempre. Al igual que mi recuerdo de lo que ambos me hicieron. Vuelvan a meterse conmigo, y terminaré lo que he empezado. Salieron de la cafetería en total silencio, tomados de la mano. Como si fueran los sobrevivientes de un desastre natural, lo cual, en cierto modo, era verdad. El huracán Max acababa de arrasar con sus vidas, y la limpieza de los escombros les iba a llevar años. Me quedé sentado en la cabina durante una hora más, observando cómo los demás clientes seguían con sus vidas normales. Parejas felices compartiendo un postre. Amigos riendo, mientras tomaban un café. Estudiantes, concentrados estudiando para sus exámenes. Era gente normal, viviendo vidas normales, sin saber que, a menos de 1 metro de distancia, un hombre acababa de destruir a 2 personas que se creían intocables. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Sara, fase 4. Lista cuando tú lo estés. Le respondí por escrito, ¿de qué se trata la fase 4? Nos aseguramos de que, nunca más, puedan lastimar a nadie. De la misma manera que te lastimaron a ti. De forma permanente. Terminé mi café, y salí a respirar el aire de la noche. La ciudad se veía diferente ahora, mucho más brillante, y llena de posibilidades. En lugar de amenazas. Por primera vez en meses, sentí que estaba, exactamente, donde se suponía que debía estar. Julia y Eric pensaban que esta noche era el final de su castigo. No tenían ni idea de que apenas era el principio. 3 días después, el taller de automóviles de Eric era un completo caos. Yo estaba sentado en mi camioneta, en la acera de enfrente, viendo a los clientes furiosos entrar y salir del edificio. La noticia se había difundido muy rápidamente, después de la confesión de Eric. Él había publicado un comunicado, redactado cuidadosamente, donde admitía irregularidades en la facturación, y prometía reembolsos completos. Lo que él no había previsto, era cuántas personas exigirían su pago inmediato, ni tampoco lo rápido que su compañía de seguros lo abandonaría, una vez que se enteraran de los posibles reclamos por fraude. Sara tenía razón sobre la fase 4. No era suficiente hacer que confesaran. Teníamos que asegurarnos de que las consecuencias fueran permanentes y muy públicas. La reputación de Eric en la industria automotriz estaba completamente acabada. Nadie confiaría en un mecánico que había admitido cobrar de más a sus clientes, independientemente de cuáles fueran sus motivos para decir la verdad. La caída de Julia había sido incluso más espectacular. Su repentina renuncia a la oficina de planificación de la ciudad había aparecido en las noticias locales. Los reporteros especulaban sobre violaciones éticas
Y sobre el acceso no autorizado a documentos confidenciales. Sus nuevas solicitudes de empleo estaban siendo rechazadas. Incluso antes de que pudiera conseguir una entrevista. Las noticias corrían muy rápido, en los círculos del gobierno de la ciudad. Pero yo, aún no estaba satisfecho. El plan de Víctor tenía una última fase, y de hecho, era la más importante de todas. Esa noche, los invité a ambos a cenar. El restaurante era Sauron, el lugar más caro de toda la ciudad. Era el tipo de establecimiento en el que Julia siempre había querido celebrar nuestros aniversarios. Pero que yo nunca había podido pagar, con mi salario de trabajador de la construcción. La ironía, por supuesto, no pasó desapercibida para mí. Llegaron luciendo como si fueran personas completamente diferentes. Eric vestía un traje barato, que no le quedaba bien, y su confianza había sido reemplazada por los hombros encorvados de un hombre que sabe que ha sido derrotado. Julia había cambiado su costosa ropa de diseñador por un simple vestido negro, y su maquillaje era incapaz de ocultar las líneas de estrés alrededor de sus ojos. Yo los esperaba en una mesa de la esquina. Vestía un smoking hecho a la medida, y bebía un vino que costaba más de lo que ambos habían ganado durante el último mes combinado. Gracias por venir, les dije, mientras se sentaban a la mesa. Pensé que ya era hora de que tuviéramos una conversación adecuada sobre el futuro. ¿Cuál futuro?, preguntó Eric, con amargura en su voz. Ya has destruido todo lo que nosotros teníamos. He destruido todo lo que ustedes se robaron, lo corregí. Existe una gran diferencia. El mesero apareció, y ordené para los tres los platos más caros del menú. Julia empezó a protestar, pero la interrumpí de inmediato. No te preocupes por el costo. Esto corre por mi cuenta. Considéralo como una cena de despedida. Despedida. La voz de Julia apenas era audible. Metí la mano en mi chaqueta, y saqué 2 sobres. Eric, este contiene un cheque de caja por $50.000. Y un boleto de autobús a Seattle. Hay un trabajo esperándote. En un taller que pertenece a un amigo mío. Es un puesto de nivel de entrada, y el salario es mínimo. Pero se trata de un trabajo honesto. Eric miró el sobre fijamente, como si pensara que podía explotar. ¿Por qué? ¿Por qué a pesar de todo lo que has hecho? Sigues siendo mi familia. Puede que Víctor se haya rendido contigo. Pero yo no lo haré. Esta es tu oportunidad. Para que empieces de nuevo. Para que construyas algo que sea legítimo. Me volví hacia Julia, y le entregué el segundo sobre. Este contiene un cheque por $25.000, y también información sobre una vacante de trabajo, en una firma de consultoría ambiental en Portland. Allí. No saben nada sobre tu situación actual aquí. Es la oportunidad de un nuevo comienzo. Ella abrió el sobre, con las manos temblorosas. No lo entiendo. Después de todo lo que nosotros te hicimos, ¿por qué habrías de ayudarnos? Porque yo, no soy como ustedes, respondí simplemente. Yo, no destruyo a las personas, por el simple placer de verlas sufrir. Yo quería justicia. No buscaba venganza. Y existe una gran diferencia. Eric estaba leyendo la descripción del trabajo, y su expresión pasó de la sospecha a algo que tal vez podría ser esperanza. ¿De verdad, esto es legítimo? ¿Sin ataduras ocultas? Con una sola atadura, le dije. Ustedes dos desaparecerán esta misma noche. Tomarán estas oportunidades, y nunca, jamás, volverán a esta ciudad. Jamás volverán a contactarme. No intentarán jamás regresar a sus antiguas vidas. Y nunca intentarán causar problemas a nadie de por aquí. A cambio de eso, yo me aseguraré de que la investigación federal sobre sus actividades desaparezca de forma silenciosa. Investigación federal.
Julia se puso pálida. ¿Acaso pensaban que yo estaba mintiendo sobre lo del FBI? Ellos han estado construyendo un caso en su contra. Durante 2 semanas. La única razón por la que no están esposados en este mismo momento es porque yo les pedí que esperaran. Pero esa protección termina esta noche a la medianoche. La comida llegó, pero ninguno de nosotros la tocó. Eric se quedó mirando el cheque, como si no pudiera creer que fuera real. Julia estaba llorando otra vez, pero esta vez lo hacía en silencio. ¿Por qué?, preguntó. Después de todo lo que te hicimos pasar, ¿por qué darnos una salida? Pensé en los diarios de Víctor. En sus arrepentimientos, por el hijo al que había renunciado. Pensé en el hombre, en el que se había convertido, en su incesante búsqueda de riqueza y poder. Y también, pensé en la elección entre la justicia y la venganza, entre sanar o vivir con una ira perpetua. Porque seguir enojado con ustedes, me convertiría en alguien que no quiero ser, dije finalmente. Me lastimaron, me traicionaron. Y trataron de destruirme. Pero yo sobreviví. Ahora soy mucho más fuerte, soy más rico. Y tengo más éxito del que nunca creí posible. Si los mantuviera cerca de mí, solo para usarlos como objetivos para mi venganza, eso, simplemente me impediría construir algo mucho mejor. Eric dobló los papeles, y se los guardó en el bolsillo. El trabajo en Seattle. ¿Es de verdad? Es de verdad. Mi amigo Tom es dueño de 3 talleres por allá. Trabaja duro, demuestra tu valía. Y podrías llegar a administrar uno de ellos, en el plazo de 1 año. Es mucho más de lo que mereces. Pero, es justamente lo que necesitas. Julia leía su oferta de trabajo, a través de sus lágrimas. Consultoría ambiental. Yo siempre quise hacer algo que realmente importara. Ahora, podrás ayudar a limpiar el medio ambiente, en lugar de ayudar a corromperlo. Salieron del restaurante por separado. Eric se dirigió a su apartamento para hacer las maletas. Julia regresó a la casa que una vez había sido mía, para recoger todas sus cosas. Me quedé solo en la mesa, terminando el costoso vino, y pensando en los extraños giros que podía dar la vida. Hace 6 meses, yo solo era un simple trabajador de la construcción, que tenía una esposa infiel. Y un mejor amigo desleal. Esta noche, yo era un millonario, que acababa de darles a sus enemigos una segunda oportunidad en la vida. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Sara, ¿estás seguro de hacer esto? Los teníamos completamente acorralados. Le respondí, Víctor pasó toda su vida acumulando enemigos. Yo prefiero construir algo positivo. Con el tiempo que me queda. 1 hora más tarde, estaba de vuelta en mi penthouse, contemplando las luces de la ciudad. Mañana, empezaría el proceso para reconstruir mi empresa de construcción. Pero esta vez, lo haría con un capital ilimitado, y con una sabiduría ganada a pulso. Sobre en quién confiar realmente. Usaría el dinero de Víctor para crear empleos y construir casas. E incluso, tal vez, financiaría becas para niños, que de verdad necesitaran una segunda oportunidad. A estas alturas, era probable que Eric y Julia ya estuvieran viajando en autobuses. Dirigiéndose hacia futuros inciertos, pero aún así, posibles. Iban a luchar, iban a trabajar más duro de lo que nunca lo habían hecho. Y enfrentarían las consecuencias de sus decisiones, cada día de sus vidas. Pero también, tendrían la valiosa oportunidad de convertirse en mejores personas de lo que habían sido. Y eso, era verdadera justicia. La justicia real, y no, la vacía satisfacción de la venganza. Levanté mi copa de vino, haciendo un brindis en la habitación vacía. Gracias, tío Víctor. Gracias por el dinero, gracias por las lecciones, y gracias por mostrarme que la mejor manera de derrotar a tus enemigos es rehusándote a ser como ellos. Afuera, la ciudad zumbaba,
llena de 8 millones de historias de triunfo y fracaso. De amor y traición. Historias de segundas oportunidades, y de juicios finales. Yo, solo era un hombre entre millones. Pero por primera vez en mi vida, sentí que, finalmente, lograba comprender mi lugar. En esa historia mucho más grande. Me habían roto, pero yo, había elegido sanar, en lugar de romper a otros como respuesta. Me habían traicionado, pero yo, había elegido ofrecer redención, en lugar de ofrecer destrucción. Me habían otorgado poder, y yo, había elegido usarlo para construir. En lugar de usarlo para derribar y destruir. El viejo McSarlan había muerto, siendo destruido. Por las mismas personas que más deberían haberlo amado. Pero el nuevo McSarlan, el que había nacido de la herencia del tío Víctor. Y que se había forjado en la traición, él, apenas estaba empezando. Y su historia, iba a ser verdaderamente magnífica.